Revisión de literatura sobre anormalidades neurobiológicas en la esquizofrenia. Jorge Arturo Ceviani Moreira. Resumen. Se realiza una revisión bibliográfica actualizada sobre las anormalidades neurobiológicas en la esquizofrenia. Se investiga utilizando las bases de datos de Google Scholar y EBSCOhost. La evidencia sugiere que la esquizofrenia es en su centro una patología de hipoconectividad entre redes neuronales que se representan en anormalidades neuroanatómicas, tanto regionales como a nivel celular. Esto es apoyado por estudios de neuroimagen, encefalografía, estudios postmortem, estudios GWAS y Voxelwise. Palabras claves: esquizofrenia, neurobiología y revisión. La esquizofrenia es una enfermedad mental de severidad variable que depende de una gran cantidad de componentes biopsicosociales y del curso de la enfermedad misma, siendo que aún bajo el cumplimiento de predictores de buen pronóstico resulta ser impredecible. Según Torrey, en el 2019, el pronóstico de la enfermedad se puede conceptualizar en una regla de tercios. Un 30% se recupera completamente, otro 30% tiene síntomas crónicos en remisión, otro 30% es resistente al tratamiento y el 10% restante muere por suicidio. En cuanto a la prevalencia, en una revisión sistemática por Charles et al. En el 2018, se identifica una tasa global del 0.28% con esquizofrenia, si bien el porcentaje es variable de país a país. En dicha revisión no se encuentran diferencias entre sexos y la mayoría de los casos inician entre la adolescencia tardía y la adultez temprana. El número total de casos resulta desproporcionadamente elevado en el continente asiático, un fenómeno que se atribuye al rápido crecimiento poblacional durante las últimas 3 décadas. Los síntomas y criterios diagnósticos de la enfermedad, según el DSM-5 y el CIE-10, incluyen síntomas positivos, negativos, cognitivos y conductuales. Esto indicado por la Asociación Psiquiátrica Americana 2013 y la Organización Mundial de la Salud en 1993, que se detallan a continuación. Primera tabla. Clasificación. Síntomas positivos según el DSM-5 serían alucinaciones y delirios, al igual que lo sería para el CIE-10, alucinaciones y delirios. Síntomas negativos según el DSM-5 son expresión afectiva disminuida y abulia, mientras que para el CIE-10 sería afecto aplanado y abulia. Los síntomas cognitivos para el DSM-5 no se encuentran, mientras que para el CIE-10 sería eco de pensamientos, inserción de pensamientos y dificultades para pensar. Por último, el comportamiento para el DSM-5 sería catatonia, discurso desorganizado e incoherencia, comportamiento desorganizado, mientras que para el CIE-10 sería catatonia, distorsiones en la producción del lenguaje y comportamiento desorganizado. Nota: el DSM-5 no tiene clasificaciones por tipos de la enfermedad. El CIE-10 conceptualiza la esquizofrenia por paranoide, hebefrenia o desorganizada y catatónica. En cuanto a la historia del estudio neuroanatómico de la esquizofrenia, antes del final de la década de los años 70, los cerebros de las personas con esquizofrenia eran analizados a través de estudios postmortem, en los cuales los investigadores no encontraban ninguna diferencia aparente en la composición o morfología del tejido cerebral en las personas que habían sido diagnosticadas. Eso según lo indica Dunlap en 1924, Rosenthal y Bigelow en 1972. Esto cambió en 1967 con la tomografía computarizada, un método de escaneo cerebral. Ya para el año de 1973 se habían realizado más de 3 millones de escaneos cerebrales en el mundo, según lo indica la Sociedad Internacional de Tomografía Computarizada en el 2018. Si bien la resolución obtenida de las imágenes era pobre, resultaba en una importante herramienta para el estudio del cerebro. Pronto, surgió el interés en estudiar el cerebro de las personas con esquizofrenia por tomografía computarizada. Los resultados de este estudio entremecieron el campo académico. En el tanto, se encontró que algunas personas con esquizofrenia contaban con ventrículos más voluminosos, fenómeno que hoy se conoce como agrandamiento ventricular o en inglés ventricular enlargement. Esto indicado por Golden et al. En 1980, Weinberger et al. En 1979 y Weinberger en 1980. Progresivamente se desarrollaron metodologías de estudio a través de escaneos cerebrales.
y se estableció que el agrandamiento ventricular está asociado a un menor volumen de materia gris y materia blanca, siendo uno de los fenómenos más concurrentes en escaneos cerebrales de personas con esquizofrenia. Esto nos lo indica Nicole Jugschat y Abel en el 2016 y Svancer y Spaniel en el 2021. Otro avance en el estudio de la neurobiología consiste del primer antipsicótico, la clorpromacina, un fármaco que a la fecha estaba siendo estudiado como analgésico y para el cual se encuentra por coincidencia una serie de efectos antipsicóticos en personas con esquizofrenia, reduciendo los síntomas positivos y el comportamiento desorganizado. Luego, en 1975, Simon et al. Realizaron un estudio para determinar la ruta de acción del antipsicótico haloperidol, encontrando que este grupo de medicinas actúa en los receptores D2 de dopamina, un fenómeno que también es soportado por modelos animales en donde dichos receptores albergarían una mayor concentración de metabolitos de la dopamina sin afectar las concentraciones del mismo neurotransmisor. Esto lo indica Madras en el 2013 y Grinder y Cumming en el 2016. Esto contribuyó a lo que posteriormente se llamó la hipótesis de la dopamina, que consiste en que la hiperactividad del neurotransmisor de dopamina, específicamente el receptor D2, en la vía mesolímbica es una de las variables con mayor peso en la incidencia de la esquizofrenia. Incluso se logró determinar que para obtener beneficios antipsicóticos, una medicina debe enlazarse con al menos un 65% de los receptores D2. Esto lo indicaría Madras en el 2013 y Grunder y Cumming en el 2016. Ahora bien, el objetivo del presente artículo es realizar una búsqueda sobre la evidencia e investigaciones científicas recientes acerca de las anormalidades neurobiológicas presentes en personas con esquizofrenia. Esto se ha conceptualizado como anormalidades en neuroanatomía, en neurotransmisión y en redes neuronales. Se considera que la etiología de estas tendencias en los cerebros de personas con esquizofrenia es misteriosa, pero es probable que se deban a factores genéticos, epigenéticos, físicos, psicológicos y ambientales. Esto lo indica Owen et al. En el 2016. Anormalidades neuroestructurales. La información obtenida sobre las diferencias en las estructuras cerebrales de las personas con esquizofrenia son recolectadas a través de estudios de neuroimagen, especialmente de resonancias magnéticas. Se citan 5 artículos relevantes para el análisis del fenómeno. Un metaanálisis por Heikma et al. En el 2013, en donde se muestran las estructuras cerebrales con mayor diferencia promedio en comparación al grupo control. La revisión narrativa de Svancer y Spaniel del 2021, que analiza la evidencia obtenida del agrandamiento ventricular. Un metaanálisis de 246 estudios por Kuo y Pogue-Gale en el 2019, que discute sobre la variabilidad entre los volúmenes de las mismas estructuras cerebrales encontradas por Heikma et al. En el 2013, comparando entre controles y entre personas con esquizofrenia. Finalmente, una revisión por Diech et al. En el 2017, que buscó investigar los cambios estructurales durante diferentes etapas de la enfermedad. De estos estudios se encuentra que los hallazgos más consistentes en la literatura son el agrandamiento ventricular y la reducción del volumen en regiones cerebrales, según Heikma et al. En el 2013. Sin embargo, como apunta Kuo y Pogue-Gale en el 2019, la variabilidad en volúmenes regionales entre personas con esquizofrenia es alta y sugieren que se debe a la amplia gama de presentaciones y sintomología que tiene la psicosis. Esto puede limitar diferentes fenotipos importantes de la enfermedad, incluyendo funcionamiento cognitivo, síntomas y curso de la enfermedad. Las estructuras que mostraron mayor diferencia promedio entre las personas con esquizofrenia en comparación con el grupo control sería volumen intracraneal, volumen total cerebral, ventrículos laterales, tercer ventrículo, materia gris total, materia gris del lóbulo frontal, materia gris del lóbulo prefrontal, materia gris del lóbulo temporal, el hipocampo, planum temporale, materia gris del giro temporal superior, giro fusiforme y la ínsula, según indicado por Heikma et al. En el 2013. Lo que Kuo y Pogue-Gale en el 2019 encontraron es que el volumen ventricular demuestra el mayor tamaño de efecto promedio de las estructuras examinadas. También encontraron menor volumen estructural de manera global y en las estructuras previamente mencionadas.
Un análisis importante que realizó este estudio es que los autores utilizaron el núcleo caudado como estructura de control, con el fin de observar si las diferencias se podían atribuir a otro factor o si estas estructuras están propiamente afectadas por la enfermedad. No encontraron diferencias en el tamaño promedio del núcleo caudado entre personas con esquizofrenia y el grupo saludable. Entre los hallazgos más interesantes del estudio de Kuo y Pogge-Gale en el 2019, se encuentra que la variabilidad en el volumen estructural de algunas regiones de personas con esquizofrenia es sumamente alta. Por ejemplo, los ventrículos laterales tienen 8.7% de variabilidad, mientras que el tercer ventrículo tiene un 14.1% más variabilidad entre la muestra al compararlo con el grupo de personas saludables. El volumen intracraneal fue 2.8% más variable en personas con esquizofrenia. Es importante resaltar que la variabilidad de las otras estructuras mencionadas no es significativa, encontrando una variabilidad similar entre el grupo con la enfermedad y el grupo sin la enfermedad. Kuo y Pogge-Gale en el 2019 tuvieron dificultad para explicar la baja variabilidad entre las estructuras a pesar de una diferencia promedio en el volumen de las estructuras. Se encuentra que el volumen de las estructuras es poco variable a pesar de tener diferencias promedio entre las personas con esquizofrenia y el grupo control. Arrojan la hipótesis de que el efecto de la reducción en el tamaño es igual en todas las personas afectadas. Sin embargo, eso es poco probable. En cambio, sugieren que se necesita más información sobre la distribución de los volúmenes de las estructuras, tanto en personas saludables como en personas con esquizofrenia, para generar así un entendimiento más concreto del fenómeno. Para continuar, la revisión de Dietz et al. En el 2017 indica que el componente neurodegenerativo de la esquizofrenia aún no se ha concretado con certeza. Se tiene la impresión de que en las personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad existe menor volumen en la corteza frontal y temporal, volumen que disminuye en el primer episodio y continúa disminuyendo con la cronicidad de la enfermedad. Sin embargo, se sugiere que estos resultados deben ser interpretados con cautela, debido a que existen estudios que no reportan este efecto. Lo mismo ocurre con predictores del curso de la enfermedad. Los estudios longitudinales de neuroimagen demuestran resultados mixtos, algunos indicando una correlación entre mal curso de la enfermedad y reducción progresiva, mientras que otros no. Por lo tanto, estudios en la variabilidad de la estructura más que en la reducción promedio dan mejores pistas de lo que puede estar sucediendo. Se debe tomar en cuenta que estos datos son relativamente recientes y que la mayoría de estudios de neuroimagen tienen muestras pequeñas, por lo que los metaanálisis como el de Heitma et al. En el 2013 son una buena base para obtener información. También se encuentra que la variabilidad de las estructuras no puede ser explicada por factores sociodemográficos, de curso de la enfermedad o de consumo de antipsicóticos, por lo que se debe investigar más el fenómeno a nivel individual que a nivel grupal. Esto lo indica Kuo y Pogge-Gale en el 2019. Para concluir con este apartado, existen cambios estructurales en personas que tienen esquizofrenia en comparación con la población saludable, específicamente ventrículos agrandados y una reducción de la materia gris a nivel global. La variabilidad entre las otras estructuras mencionadas no demostró ser significativa, aunque aún existe una diferencia promedio importante entre estas estructuras en los grupos con esquizofrenia y las personas sin la enfermedad. Anormalidades neuromoleculares. Para continuar, la siguiente sección es sobre neurotransmisión implicada en la psicosis. En las últimas 2 décadas ha habido un cambio radical en la conceptualización de la esquizofrenia. Ahora se conoce que la hipótesis de dopamina era tal vez una explicación sobresimplificada del funcionamiento central de las personas con psicosis. Ahora se discute sobre otras anormalidades tanto a nivel molecular como de rutas neuronales, no solo en la dopamina, sino también en la serotonina, el glutamato y el GABA, según Schauberger et al. En el 2020 y Stahl en el 2018. Stahl en el 2018 resalta que la hipótesis de dopamina es una de 3 hipótesis primarias que se han estudiado. Otra hipótesis popular es la de glutamato, que propone que la hipoactividad en el receptor NMDA en la corteza prefrontal puede incidir en la psicosis. La otra hipótesis es la de la serotonina, donde se discute que la serotonina cortical o la hiperfunción 5-HT2A
también puede resultar en psicosis. Esto se conoce por modelos farmacológicos de estudios en personas saludables expuestas a drogas psicoactivas y por comorbilidades con otras enfermedades, como las demencias y el Parkinson, donde la psicosis se trata con antagonistas de serotonina. Ahora bien, como apunta Stahl en el 2018, es probable que estas tres hipótesis tengan un tamaño de efecto importante en la generación de la psicosis que varía de caso a caso, dependiendo de una multitud de variables, tanto genéticas como ambientales. Por ejemplo, se sugiere que la hipoactividad del receptor NMDA puede causar una reacción adversa de sobreproducción de dopamina en la ruta mesolímbica. Grander y Cumming en el 2016 también apuntan al hecho de que aproximadamente 25% de las personas que tienen la enfermedad no responden al tratamiento con antipsicóticos. Análisis de ocupación de receptores de dopamina usando escaneos PET y SPECT demuestran que los antipsicóticos están ocupando los receptores D2 en el estriado en ambos grupos, los que responden al tratamiento y los que no responden al tratamiento, lo que sugiere que hay algo detrás de la hipótesis de dopamina que regula la respuesta del tratamiento. Otro factor importante que discuten Grander y Cumming en el 2016 es la competencia entre diversos químicos por ligarse a los receptores de dopamina y que en los estudios en donde se han administrado anfetaminas a personas con esquizofrenia con el fin de exacerbar la sintomatología psicótica, se ha concluido que la labilidad en la disponibilidad de los receptores D2, D3 a tonos alterados de dopamina parece ser un marcador más apropiado para la psicosis. Estos estudios sugieren que existe una heterogeneidad neuroquímica en los receptores de dopamina de las personas con esquizofrenia, dando a entender que puede existir etiologías o incluso marcadores biológicos distintos dependiendo de la presentación neurobiológica de la persona y que están relacionados a la producción, metabolismo y recepción de dopamina en el estriado. A esto se le suman las anormalidades en la neurotransmisión de glutamato y serotonina en la corteza prefrontal, el lóbulo temporal y los ganglios basales, que como se mencionó antes, pueden tener efectos en la regulación de los niveles de dopamina en la ruta mesolímbica. La hipótesis de este funcionamiento, como es descrita por Stahl en el 2018, es que la hiperactividad de serotonina o 5-HT2A causa una cascada de glutamato y que alguna de las proyecciones de estas células activa el área ventral tegmental, el punto inicial de la ruta mesolímbica. Por otra parte, la densidad postsináptica es el conjunto de proteínas y moléculas que se encuentran en la neurona postsináptica, que junto con el número de espinas de dendritas, que son el número de extensiones de la acción para crear otras conexiones, y la expresión genética de la densidad postsináptica, se conocen como los elementos postsinápticos. Verdenys, Van Berlekop et al. En el 2019 encontraron que los elementos postsinápticos en estudios postmortem de cerebros de personas con esquizofrenia tiene por lo general una disminución, especialmente en tejido cortical y no subcortical, específicamente en la densidad de espinas de las dendritas, con una disminución particular en la corteza prefrontal en la tercera capa cortical. Esto según Banerjee et al. En el 2016. La densidad postsináptica es uno de los aspectos alterados en la esquizofrenia, en las que las alteraciones en proteínas que envían señales y que no envían señales afectan la fuerza de la sinapsis, la plasticidad y la conectividad. A esto se le suman los componentes intracelulares como los organelos de las células y el citoesqueleto que pueden afectar en la presentación del número y tamaño de las espinas de las dendritas, así como en su funcionamiento, según Banerjee et al. En el 2016. Devar et al. En el 2017 sugieren que la esquizofrenia es en parte una enfermedad de excitabilidad de las neuronas, especialmente en los neurotransmisores de dopamina, GABA, glutamato, serotonina, acetilcolina y opiáceos. Esto es apoyado por evidencia transcriptonómica de los procesos que integran la neurotransmisión lenta y rápida que convergen en la proteína DARPP32. Para concluir con este apartado, se sugiere que la hipótesis de dopamina no cubre todos los puntos necesarios para establecer una conclusión precisa sobre la etiología de la esquizofrenia, sino que existen otros neurotransmisores asociados, como lo es la serotonina, el glutamato y el GABA. Por lo tanto, se requiere mayor investigación sobre estas rutas moleculares en los cerebros de personas con esquizofrenia para tener soluciones concretas sobre el comportamiento de la enfermedad de la población.
Devar et al. En el 2017 sugieren que la esquizofrenia es un trastorno asociativo, es decir, una descomposición de la comunicación entre diferentes sistemas de neurotransmisión rápidos y lentos a través de las vías de señales intracelulares, y esto puede unificar muchas hipótesis sobre la etiología de la enfermedad. En especial, se sugiere que los futuros estudios se puedan enfocar en las bases moleculares de la esquizofrenia, afuera de la vía mesolímbica y la conectividad con esta ruta, dando a entender que la acción de los neurotransmisores en otras áreas del cerebro, frontal y temporal, también son importantes en su etiología. A pesar de que la acción de la ruta mesocorticolímbica debe de ser entendida de mejor manera para llegar a conclusiones más certeras sobre la presentación de la enfermedad. También, estudios profundos a nivel celular e intracelular pueden dar pistas sobre la etiología particular del fenotipo. Anormalidades en redes neuronales. De la evidencia recolectada de electroencefalogramas y magnetoencefalogramas, destaca el hecho de que las personas con esquizofrenia tienen un P50, potencial evocado que ocurre aproximadamente 50 ms después de un estímulo auditivo, que está suprimido. También existe una falta de inhibición al medir el PPI, que es la respuesta de alerta a estímulos condicionado, y esto se comparte a lo largo del espectro de la esquizofrenia. Asimismo, el MMN, que es cuando se presenta una serie de estímulos auditivos repetitivos seguido por uno inesperado, es anormal en la esquizofrenia, presentando una inhibición de la reacción normal ante el estímulo novedoso. Esta evidencia se ha combinado con la metodología de resonancia magnética y se sugiere que se relaciona a disrupciones en la lateralización de los hemisferios cerebrales y procesamiento temporal, dando evidencia que apoya que la corteza auditiva está comprometida en la esquizofrenia, según Neil Stadler et al. En el 2016. Neil Stadler et al. En el 2016 también resumen que las anormalidades en P300, un medidor de tensión seguido por un estímulo novedoso, es posiblemente el marcador mejor estudiado y que los déficits en la respuesta a las personas con esquizofrenia y son el mejor biomarcador de la enfermedad a través de electroencefalografía. Varios metaanálisis han encontrado amplitud reducida y latencia prolongada en las ondas cerebrales en personas con esquizofrenia en esta prueba. Se han encontrado lazos genéticos a esta respuesta. Incluso se observan familiares primarios saludables de personas con esquizofrenia. Asimismo, los autores resumen el rol de las oscilaciones en ondas cerebrales en personas con esquizofrenia. Las oscilaciones trabajan en la sincronización de actividad neuronal y son parte crucial del funcionamiento saludable de las redes neuronales. Las ondas de alta frecuencia, beta y gamma, apoyan el funcionamiento local y cortical, mientras que las oscilaciones de frecuencia baja, como theta y alfa, apoyan el funcionamiento a larga distancia. Las oscilaciones de gamma son de importante relevancia en la esquizofrenia porque demuestran una variabilidad de procesos sensoriales y cognitivos, como ligar características perceptuales, atención selectiva, prominencia de estímulos, memoria de trabajo y función ejecutiva, las cuales son disfuncionales en el fenotipo de la esquizofrenia, según Stadler et al. En el 2016. La actividad gamma en personas con esquizofrenia va en línea con hipótesis de hiperexcitabilidad local relacionado con los síntomas positivos, alucinaciones y distorsión de la realidad, mientras que la reducción de actividad gamma se relaciona a pobreza psicomotora, desorganización y síntomas negativos en regiones selectas. Estas anormalidades de las oscilaciones gamma pueden resultar en disfunciones anatómicas o en sistemas de neurotransmisión, según Stadler et al. En el 2016. Para continuar, la evidencia en cuanto a la conectividad entre regiones cerebrales en la esquizofrenia demuestra una hipoconectividad en la red auditiva, insular izquierda, red central, Core Network, red de modo default, Default Mode Network, red autorreferencial, la red somatomotora, la red afectiva, red de atención ventral, red talámica, red somatosensorial y la red de procesamiento de prominencias. Se sugiere que la red de desorganización o falta de conexión entre las redes neuronales a nivel global tiene suficiente evidencia empírica para apoyar la hipótesis de que la esquizofrenia es un trastorno de déficits en la conectividad neuronal. Incluso existe evidencias apoyando el hecho de que la red de procesamientos de prominencias tiene un rol central en la enfermedad,
con su comunicación desbalanceada con otras redes funcionales que puede ser la verdadera razón de las dificultades que las personas con esquizofrenia tienen para diferenciar entre representaciones de sí mismo, mundo interno, y el procesamiento de prominencias ambientales, el mundo externo. Esto según indicado por Davatzikos y Koutsoleris en el 2016, Lee et al. En el 2019, Dong et al. En el 2017 y Liu et al. En el 2018. Conclusión. La esquizofrenia es una enfermedad altamente heterogénea en su etiología, debido a que la enfermedad puede resultar de varios componentes etiológicos en diferentes individuos. Sin embargo, al mismo tiempo se puede clasificar en fenotipos que se comparten entre varios individuos, por lo que Banerjee et al. En el 2016 sugieren que existe una manera misteriosa en la que estos componentes etiológicos se manifiestan en fenotipos comunes. Una explicación es que estos rasgos etiológicos de alguna forma encuentran caminos finales similares, dando así un fenotipo común. Esta convergencia puede ocurrir a varios niveles, como los genes, epigenética, proteínas, caminos neuronales y o interacciones célula-célula. Estos rasgos etiológicos posteriormente se manifiestan en niveles emergentes superiores, como en el funcionamiento de las vías neuronales y el tamaño de las estructuras cerebrales, siendo estos los rasgos fenotípicos de la enfermedad, además de lo observable en la conducta, la percepción y el pensamiento de las personas que sufren de la enfermedad. Rugescu y Glieglin, en el 2016, sugieren que el tratamiento de la enfermedad va a cambiar en el futuro para lograr encontrar el antipsicótico más efectivo para la persona. Actualmente, esto se basa en impresión clínica sin tomar en cuenta predictores de biomarcadores y perfiles farmacogenéticos. También, como sugieren Davatzikos y Koutsoleris en el 2016, de la evidencia recabada hasta el momento sobre la esquizofrenia y otras enfermedades psiquiátricas. Es posible que el futuro se conceptualicen las enfermedades mentales por los marcadores neurobiológicos que se presentan en las personas. Dado a que la esquizofrenia comparte rasgos neurobiológicos y genéticos con el trastorno bipolar y la depresión unipolar, además de la disfuncionalidad en la conectividad de redes neuronales, Davatzikos y Koutsoleris en el 2016 sugieren que estas enfermedades son mejor conceptualizadas bajo la sombrilla de dismetría cognitiva en vez de nosología clínica utilizada en la actualidad.